¿Te viste el oso de peluche? De hecho, sí. Era muy bueno bailar. Sí, es loco de peluche. Sí. Pues es el foto, ¿no? Digo, pues bueno en tu vida hacer. No te quedas con la mía. Así pero ya. No como por echarme el güey. Me sale la cuchilla para saber quién eres, majo. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a las pláticas de la historia mixta de los miércoles de la mixta, de los días académicos. Lo retomamos después de un receso de 2 semanitas de forma involuntaria, pero aquí estamos nuevamente. Entonces, como habíamos quedado, ahora toca el turno del servicio de rasquetes osteoarticulares de Aurora, antes conocido como CEIRO. Amablemente el doctor Pablo Tejerina Vargas, médico adscrito al servicio egresado de este complejo hospitalario, nos va a dar ahora la plática sobre infecciones periprotésicas. Pues amplia la experiencia que tiene, ¿no? Experto en la materia, y pues adelante, doctor, por favor. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito acerca de las infecciones periprotésicas, el tratamiento actual que se está realizando en el Hospital Ortopedia. Vamos a hablar primero de la epidemiología. La incidencia de la infección periprotésica ha ido cambiando de acuerdo a cómo ésta se ha ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Antes de 1969, la colocación de una prótesis, ya sea de rodilla o de cadera, era una incidencia extremadamente baja. Por lo tanto, la infección como tal pues, tenía una incidencia elevada en cuanto a la cantidad de procedimientos, pero realmente la cantidad de procedimientos que se realizaban era muy poca. Conforme se fueron produciendo la mayor cantidad de procedimientos, y esto empezó a estandarizarse aproximadamente en 1980, ya se tuvo una incidencia real acerca de las infecciones periprotésicas. Por lo tanto, cuando se iniciaba la colocación de las prótesis en 1969, la incidencia era elevada, 6.8%, 11%, algunas veces se detectaba en Europa una incidencia del 20%, y poco a poco, en 1980 ya se fue estandarizando a una incidencia aproximada del 2%. Siendo así que aproximadamente la incidencia es del 3.5% en la rodilla y un 2.5% en la cadera. Bueno, la incidencia que tenemos actualmente en el Hospital de Ortopedia es de 1.5 secundario a una artroplastía total de cadera y 2.5 secundario a una artroplastía total de rodilla. ¿Por qué la diferencia? Son múltiples los factores que hacen que esta diferencia de 1% hagan que la rodilla se infecte más. La primera razón son las partes blandas. La cobertura de partes blandas en la rodilla pues es poca, a pesar de que el aparato extensor y el aparato extensor es el músculo más poderoso que tenemos en el organismo, la cobertura que este nos presenta es muy poca, y las incisiones que podemos realizar en la rodilla normalmente caen siempre secundario a la incisión previa. Para nosotros hacer una incisión diferente a la incisión primaria, debemos de hacerla por lo menos alrededor de 4 a 6 centímetros por fuera o por dentro de la incisión primaria. En la rodilla nos es muy difícil tener 4 a 6 centímetros de diferencia entre una y otra incisión. En la cadera, a diferencia, podemos hacer incisiones a 1 a 2 centímetros, y la necrosis que se presenta en el tejido cutáneo es mínima. Y pues, lo mismo, el tejido adiposo que cubre a la articulación de la cadera es mucho mayor a diferencia de la articulación de la rodilla. Entonces, es una de las razones por las cuales la infección de la rodilla es mucho más frecuente, un 1% que la cadera. Seguimos con los agentes infecciosos. Los agentes infecciosos siempre se van a reportar diferente en cada lugar y en el tiempo en el cual pueda presentarse. No es lo mismo la infección que se desarrolla en este hospital ahora en el 2012 que en el que se presentó en 1980 o 1990 o incluso en el 2006-2007. La flora va cambiando y cada año va a ser diferente tipo de flora, entonces esto es cambiante. Pero normalmente son 3 los microorganismos que siempre se encuentran en el top, en los primeros 3 lugares. El primero es Staphylococcus aureus. Este siempre tiene una incidencia de aproximadamente 1/3 de las infecciones, un 36%. En algunos lugares se reporta hasta un 60%. El segundo lugar lo tenemos con el Staphylococcus epidermidis, aproximadamente un 29%. El tercer lugar es disputado por diferentes microorganismos, a veces heterococos,
Enterococo fecalis, la E. coli, pseudomonas y otras veces agentes polimicrobianos. Como les decía, esto depende del lugar y del tiempo. Cada año esto va a ir cambiando. La incidencia que se realizó en el Hospital de Lomas Verdes en el 2000, con relación a las infecciones periprotésicas, determinó que se encontró una incidencia de aproximadamente un 63% del Staphylococcus aureus y una incidencia del 26% del Staphylococcus epidermidis. Tercer y cuarto lugar, la E. coli y los agentes polimicrobianos. También influye en esta patología las comorbilidades que presenta el paciente. Debemos recordar que para toda colocación de prótesis debemos analizar integralmente al paciente, así como analizar las comorbilidades que el paciente presenta. No podemos eliminar todas, pero debemos de tratar de que el paciente tenga, si tiene comorbilidades, pues las tenga adecuadamente controladas para evitar la progresión a una complicación como la infección periprotésica. La diabetes mellitus se presenta en el 20% de los pacientes con infección periprotésica. La insuficiencia renal crónica en un 17%. La obesidad, un 11%. Y otras enfermedades metabólicas que no sean las previas, un 11%. También así las patologías tumorales. Debemos recordar que las patologías tumorales incrementan el catabolismo del paciente, por lo cual pacientes con antecedentes de un tumor pues pueden presentar una mayor incidencia de desarrollar una infección periprotésica. Bueno, ahora vamos a hablar antes de otra cosa acerca del costo económico que significa el tratar una infección periprotésica. Esto ha sido desarrollado en un estudio que se realizó en el 2004. Este estudio fue realizado en Estados Unidos, fue un metaanálisis de las infecciones periprotésicas que se produjeron en varios hospitales exclusivos de ortopedia. Y mostraron que en el 1997 en Estados Unidos se presentaron 19.972 hospitalizaciones secundarias a infección periprotésica. Y esto significó que de cada 100.000 hospitalizaciones por cualquier motivo, 74 de estas fueron secundarias a esta causa. Esto fue cambiando con los años y se iba incrementando. En el 2004 ya fueron 32.495 y esto significó un 107 hospitalizaciones de cada 100.000 hospitalizaciones en general. Como decíamos antes, no es realmente que la infección periprotésica a partir de 1980 se haya incrementado, sino simplemente se están colocando más prótesis y por ende pues, se van a incrementar el número total de infecciones periprotésicas, no así su incidencia. Seguimos con el costo económico. Si hacemos un poquito de matemáticas y una regla de 3 con relación a estos números, aproximadamente en Estados Unidos se gastó 250 millones de dólares exclusivo en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones periprotésicas que se produjeron ese año. ¿Qué significa? Que en Estados Unidos el tratar una infección periprotésica cuesta aproximadamente $7.500 por año por paciente. Bueno, nuevamente una pequeña gráfica del costo económico. Como comentábamos, pues a partir de 1999 esto se siguió incrementando. No necesariamente por la incidencia incrementada, sino porque se están colocando más prótesis que antes. Y en general, pues lo importante que debemos de saber es que en cuanto al costo económico se refiere, el hacer un tratamiento de una infección periprotésica cuesta aproximadamente 3 a 5 veces que el costo de la colocación de una prótesis primaria. Seguimos. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Vamos a recordar algunos preceptos de microbiología. Lo primero es, todo procedimiento quirúrgico es un experimento en microbiología. ¿Qué significa esto? No importa que tengamos flujo laminar, no importa que tengamos cámaras estériles, no importa que tengamos el traje estéril, el mejor traje estéril del mundo, no importa que tengamos guantes ortopédicos, siempre va a existir una determinada cantidad de microorganismos que estén en el área quirúrgica. Mientras mayor el área de microorganismos, pues obviamente mayor la posibilidad de infección. Mientras mayor la virulencia del microorganismo, mayor la posibilidad de infección. Mientras más debilitadas estén las defensas del paciente, mayor la posibilidad de infección. Entonces, esta es una balanza, una báscula, en la cual existen las defensas del paciente y las posibilidades de infección. Bueno, como decíamos, la infección se establece cuando la dosis del microorganismo con determinada virulencia sobrepasa las defensas del grupo. Es en el momento en el cual se establece la infección periprotésica.
Vamos a hablar un poco del biofilm. Ya se había hablado antes del biofilm. ¿Y qué es el biofilm? Una definición muy simple es la producción de mucopolisacáridos por determinados microorganismos que se encuentran alrededor de una prótesis. El biofilm no se desarrolla únicamente en las prótesis, también se desarrolla en otras patologías como la osteomielitis, pero se encuentra principalmente alrededor de cuerpos inertes, en este caso los implantes de la prótesis. Esta es una fotografía por microscopio electrónico de cómo se ven Staphylococcus aureus y la formación del biofilm, los mucopolisacáridos que están alrededor del mismo. Estas son las etapas de la formación de biofilm. No necesitamos saberlas de memoria, pero básicamente son 5 etapas, en las cuales primero existe la llegada del microorganismo a la zona inerte, en este caso el implante. Posteriormente, se va reproduciendo y empieza la formación de mucopolisacáridos. Se continúa con la formación de la misma y empiezan a aislarse. Posteriormente a esto se van reproduciendo, se siguen reproduciendo y en la última etapa logran producir mayor cantidad de microorganismos, los cuales son lanzados nuevamente al torrente sanguíneo para producir nuevamente el círculo vicioso. Y empieza el círculo vicioso. Con relación al tratamiento antimicrobiano que tenemos, pues obviamente este va a actuar en todas estas fases, pero la llegada de los antimicrobianos por dentro del biofilm es prácticamente nula, independientemente del microorganismo que sea causado. Solo existe un antibiótico que pueda llegar a romper el biofilm. Este es la rifampicina. Obviamente la rifampicina no puede ser utilizada sola, tiene que ser utilizada como otro antibiótico. Bueno, ahora hablamos acerca de la clínica. ¿Cómo diagnosticamos una infección periprotésica? Cuando el paciente llega secundario a una artroplastía, ya sea de cadera o de rodilla, y llega con la herida quirúrgica caliente, aumento de volumen, dolor en reposo y la presencia de exudado, pues es muy fácil el diagnóstico de infección periprotésica. Desafortunadamente, no todos los casos sucede así. En algunos casos, el paciente lo único que refiere es dolor, 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 dolor. No importa si este es dolor en reposo o dolor al movimiento, simplemente refiere a dolor. O presentamos una zona eritematosa y el paciente se siente relativamente bien, pero empieza a tener accesos febriles esporádicos. En otro tipo de pacientes, simplemente el paciente refiere que siente molestias, y no hay una razón específica por la cual podamos diagnosticar la infección periprotésica como tal. Ahí es cuando utilizamos otros auxiliares de diagnóstico, la imagenología, en los cuales podemos ver rayos X, tomografía y ultrasonido. Lo primero son los rayos X. Dependiendo del implante que hayamos utilizado, podemos ver si existen zonas de osteólisis o no. Las zonas de osteólisis no se van a presentar a corto plazo. Si tenemos una infección periprotésica que tiene aproximadamente 2-3 meses de haberse colocado el implante, radiológicamente podemos ver aumento de volumen de partes blandas, pero no vamos a ver zonas de aflojamiento ni en los componentes de acetábulo o fémur proximal en el caso de la cadera, o en fémur distal o tibia en el caso de la rodilla. Simplemente vamos a ver aumento de volumen. La tomografía nos puede ayudar un poquito con relación a la cantidad de líquido que se está formando. La mamografía únicamente nos va a indicar que existen datos de inflamación en esa zona. Y el ultrasonido nos indica que existe efusión, o sea, la presencia de algún tipo de líquido en esa zona. Con relación al laboratorio, tenemos varias pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar, cada una con diferente sensibilidad y especificidad. La leucocitosis nos da una sensibilidad del 45% y una especificidad del 87%. La velocidad de sedimentación laboral, una sensibilidad del 75% y una especificidad del 70%. La proteína C reactiva, mejor si es cuantitativa, una sensibilidad del 88% y una especificidad del 74%. Ninguna de estas es 100% sensible ni 100% específica, por lo cual debemos tratar de utilizar, de tomarlas de una forma global para confirmar o descartar una infección. Otra prueba laboratorial muy importante es la interleucina 6. Esta es la que demuestra tener mayor sensibilidad y especificidad. Es del 97% sensible y 91% específica. Con estos 4 factores podemos aclarar en la mayoría de los casos o descartar una infección periprotésica. Bueno, seguimos con las pruebas de diagnóstico. Primero es el cultivo de exudado. Como decíamos, si el paciente viene
secundario a una anestesia total primaria, pasan unos cuantos meses con la salida de exudado, el diagnóstico es muy sencillo, pero no todos los pacientes llegan así. A veces tienen el exudado, se les toma el exudado y por lo que habíamos comentado del biofilm, no vamos a encontrar en el exudado la presencia de microorganismos, entonces pueden sembrarse 1, 2, 3 veces y el cultivo va a salir negativo. ¿Por qué? Por lo que comentamos del biofilm. El cultivo debe tomarse de preferencia durante la cirugía y debe de tomarse 2 cultivos. Uno en el transoperatorio de la zona donde se está retirando el implante y una vez retirado el implante, otro cultivo en esa misma zona. Estos son los cultivos que nos dan una mayor sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque en esa zona donde se encuentra el biofilm podemos retirarlo y podemos tener con mayor posibilidad la presencia de cultivo de microorganismos. El otro criterio, más cuando no tenemos una certeza de que esto se encuentre, de que existe una infección periprotésica como tal, es el criterio histopatológico. Afortunadamente, tenemos a disponibilidad en el hospital la toma del biofilm transquirúrgico. ¿Qué nos indica el biofilm transquirúrgico? Nos va a indicar la cantidad de neutrófilos por campo que se encuentran en el biofilm. Este nos da un diagnóstico. Cuando es menor de 5 neutrófilos por campo, es una ausencia de infección. Cuando es de 5 a 10 neutrófilos por campo, nos da un área gris en la cual puede estar infectado. Y cuando tiene mayor de 10 neutrófilos por campo, 20, 50 o más de 100, es una infección prácticamente segura. Esta prueba histopatológica es muy importante. Tenemos que estar conscientes de utilizarla adecuadamente y tenemos que tener adecuada comunicación con el patólogo para que nos realice estas pruebas. Bueno, ya diagnosticada la infección periprotésica, pues debemos de tratarla. Pero los objetivos son graduales, no podemos tratar la infección periprotésica en pleno si no hacemos el primer paso. El primer paso de una infección periprotésica, pues obviamente es controlar la infección. Para controlar la infección, debemos realizar, en el caso de un tratamiento quirúrgico, un debridamiento amplio más una escarificación. Si es más de 4 semanas, debe de retirarse el implante, por lo que habíamos comentado del biofilm. La formación de biofilm se realiza aproximadamente entre 3 y 4 semanas. Esos 5 pasos que habíamos visto, esas 5 fases del biofilm, se producen aproximadamente este tiempo. El retiro del implante y posteriormente realizamos la escarificación. Debemos de vascularizar todas las áreas afectadas, tanto las partes blandas. Debemos realizar una escarificación en la superficie ósea que estuvo en contacto con el implante para que éste esté viable. Bueno, esta es una fotografía, esperemos alcanzar a ver. Esta era una paciente que tenía 6 meses colocado el implante. Lo único que refería era dolor. Era una cadera, la paciente tenía un índice de masa corporal arriba de 35, por lo tanto realmente no se veía un aumento de volumen como tal, pero ella lo único que refería era dolor. Radiológicamente no tenía ningún cambio, no había zonas de interfase, y ya retirando el implante, ya retirado el componente acetabular, era la cantidad de exudado que presentaba. Es prácticamente mínimo, pero la paciente tenía mucha sintomatología. Bueno, con relación al exudado, debemos recordar que la cantidad del exudado no está en relación con la agresividad de la infección. Hay microorganismos que producen un exudado mínimo y hay otros que producen una gran cantidad de exudado. Esto no tiene que ver de está ligeramente infectado o está muy infectado. Realmente la infección es una serie. Bueno, secundario al primer tratamiento quirúrgico, después debemos realizar escarificaciones seriadas. Realizamos nuevamente remoción parcial de la superficie ósea en contacto con el implante y las escarificaciones siguientes es diagnóstica y específica para el control de la infección. Macroscópicamente podemos ver cómo se comporta el tejido y si este está reaccionando a la infección o persiste con la otra infección. Una ayuda que tenemos es el sistema de aspiración continua o aspiración intermitente, que es el sistema BAC. Este limita la posibilidad de proliferación de los microorganismos en el área afectada. El sistema BAC puede colocarse a una temperatura, a una presión negativa entre 75 y 125 milímetros de mercurio, y esta puede ser continua o puede ser intermitente. En el caso de las infecciones periprotésicas posterior al retiro del implante, se sugiere colocarse de forma intermitente.
ya que debido a la remoción de los implantes y a la esferificación, el paciente puede presentar sangrados profusos. Tenemos pacientes, desafortunadamente, que llegan a sangrar más de 2 litros en el primer día postquirúrgico, secundario a la aplicación de VAC con la terapia continua. Otra ayuda es la utilización de la esponja de plata. Debemos recordar que en el sistema VAC existen 3 tipos de esponja: la blanca, la negra y la de plata. La plata, como debemos recordar, pues es un material estático en el cual también nos ayuda a la disminución o, en este caso, la inhibición de la infección en el área quirúrgica. Existen varios tipos de tratamiento quirúrgico y su posterior tratamiento quirúrgico definitivo, en los cuales existe persistencia o ausencia de la infección. Se han reportado casos en los cuales el debridamiento quirúrgico y recambio protésico en un solo tiempo, hacer toda la cirugía en una sola oportunidad, nos da un éxito del 58%. Dar antibioticoterapia exclusivamente en todas las infecciones periprotésicas nos da un éxito del 20%. Debridamiento quirúrgico y recambio protésico en 2 tiempos, con cemento sin antibiótico, un éxito del 60%. Debridamiento quirúrgico y recambio protésico en un tiempo, con aplicación de cemento con antibiótico, 82%. Artroplastías de resección o, en su caso de la rodilla, una artrodesis, en un solo tiempo quirúrgico, un éxito del 83%. Debridamientos quirúrgicos y recambio protésico no cementado en un solo tiempo, 88%. Y debridamiento quirúrgico con recambio en 2 tiempos más cemento con antibiótico, 89%. Cada uno nos da un diferente tipo de éxito y obviamente no es una receta de cocina, no podemos utilizar un solo tratamiento para todos los pacientes. Debemos de seleccionar al paciente, determinar el tipo de infección que presenta, también debemos determinar los problemas concomitantes que tiene el paciente, si tiene diabetes mellitus, si tiene hipertensión, si estas patologías están controladas. Debemos de determinar las pérdidas óseas y el grado de la misma para determinar también el tipo de implantes que van a utilizarse en el recambio, si es que este puede realizarse. Entonces, pues debemos de tomar en cuenta muchos factores para determinar cuál es el tipo de tratamiento definitivo que se va a realizar con el paciente. Este es otro artículo que quise presentárselos, que habla acerca de qué pasa cuando se realizan debridamientos seriados, cuando el paciente presenta una infección periprotésica, la cual es tratada únicamente con debridamientos con retención de los componentes. Se hizo igual un metaanálisis de varios estudios en los cuales se determinó que el éxito presentado con el debridamiento y retención de los componentes varía. En algunos es del 0%, en otros lograron un éxito del 50% y otros un éxito del 0%. En un promedio, un éxito del 23% realizando debridamiento sin retiro de los componentes protésicos. Y pues la gran pregunta, ¿cuándo retener el implante y cuándo retirarlo? Es muy difícil contestar esta pregunta directamente, pero se han desarrollado diagramas de flujo para determinar cuándo hacerlo y cuándo no. Este es un pequeño diagrama de flujo en el cual pues, podemos ver prácticamente que la única condición con la cual se retienen los implantes es cuando la infección periprotésica es temprana, secundaria a la producción de los implantes de aproximadamente 3 semanas o menos. Radiológicamente no existe datos de inestabilidad ni interfase en ninguno de los componentes. Las partes blandas están intactas o con una ligera infección en el tejido celular subcutáneo y en la piel. Y no existe ningún dato de afloramiento clínica ni radiológicamente. Tampoco se encuentra la presencia de microorganismos cultivados en el área del hematoma o del exudado. Con todos estos factores, es la única forma en la cual podemos hacer un debridamiento con la retención del componente. Si se presentan otro tipo de problemas en los cuales la infección fue diagnosticada 3 semanas después, los componentes están inestables y existe gran pérdida de tejido celular subcutáneo, tejido muscular y no tenemos adecuada cobertura de partes blandas, lo más probable es que debamos retirar los implantes. Bueno, como habíamos comentado, son múltiples factores que debemos tomar en cuenta: pérdida cutánea, estructuras musculares, estructuras ligamentarias, pérdidas óseas. Bueno, este es un paciente en el cual ya se realizaron aproximadamente 5 tratamientos quirúrgicos. Esta es una cadera, podemos ver el hematoma, la producción de las grapas y la ausencia
de tejido muscular en esta zona. Esto es como quedan los pacientes después de múltiples tratamientos quirúrgicos y debemos de tener mucho cuidado con las partes blandas, si no tenemos un adecuado control y una adecuada cobertura de las partes blandas, los tratamientos quirúrgicos de rescate son muy difíciles de realizar. Posteriormente al tratamiento quirúrgico, pues es así como queda el paciente. Nuevamente, hay una atrofia muy grande de los músculos glúteos, existen varias heridas quirúrgicas y varias incisiones quirúrgicas de acuerdo al abordaje y a la preferencia del cirujano. Como habíamos comentado, la cadera nos permite esta posibilidad, la rodilla no tanto. Y pues, sí hay una importante pérdida muscular. Este es el caso de una infección periprotésica en una paciente con un espaciador en una rodilla. Lo mismo, esta paciente es candidata a colocar una prótesis de revisión, pero debemos de ver primero la insuficiencia venosa que presenta la paciente. No nos ayuda mucho. Y la herida quirúrgica que presenta la paciente, no solo la herida quirúrgica principal, sino las secundarias. Siempre y cuando vayamos a realizar una artroplasia de revisión debemos de tener mucho cuidado, porque si tenemos necrosis de las partes blandas en la rodilla, el manejo de los implantes va a ser muy difícil de realizar. Ahora vamos a hablar un poquito de pérdidas, ¿no? Pérdidas óseas y pérdidas ligamentarias. Esta es una rodilla. ¿Cómo queda una paciente posterior a las 3 escarificaciones? Prácticamente ya no hay datos macroscópicos ni microscópicos de infección, pero desafortunadamente casi no tenemos códigos. Tenemos ausencia de ligamento colateral lateral, tenemos todavía colateral medial y la parte extensor está desinsertada a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Esta paciente no es candidata a un tratamiento quirúrgico de reemplazo, tiene que ser candidata a un tratamiento de artrodesis. Vamos a hablar un poquito, bueno, ahora nos vamos un poquito a la técnica, a las pérdidas óseas. De acuerdo a la pérdida ósea que presentemos, debemos escoger el implante. Existen múltiples clasificaciones para las pérdidas óseas. El más utilizado es del Instituto Andersoniano o la clasificación AOI. Los defectos tipo 1, ya sea en tibia o en fémur, son defectos de aproximadamente 0.5 a 1 centímetro, defectos cavitarios o segmentarios, pero que no comprometen la estabilidad del implante. Estos defectos pueden ser rellenados sin ningún problema con cemento. Y no tenemos ningún problema, podemos incluso colocar una prótesis primaria en una paciente que presenta estas pérdidas óseas. Obviamente debemos de tener respetados los colaterales y el aparato extensor. El segundo tipo es la pérdida tipo 2A. Es una pérdida cavitaria de más de 1 centímetro, de aproximadamente 2 o 2.5 centímetros. Cavitaria o segmentaria con nuestros ligamentos colaterales intactos. En este caso podemos utilizar implantes, los cuales nos van a dar una mayor estabilidad. Debemos realizar una prótesis de revisión. Debemos colocar unas cuñas dependiendo del tamaño del defecto, 5, 10, 15 milímetros. Lo mismo a nivel tibial, pero debemos tener nuestros ligamentos colaterales intactos. Es 2A cuando es el cóndilo lateral afectado y es 2B cuando están los dos cóndilos afectados, o en la tibia ambas mesetas afectadas, tanto el lado medial como el lado lateral. Aquí también podemos utilizar de la misma forma las cuñas, 5, 10, 15 milímetros, abajo acá. Aquí ya es necesario utilizar los vástagos. Dependiendo del componente, aproximadamente podemos utilizar los vástagos de 80 milímetros de longitud para una fijación a nivel de la diátesis tibia. Y en este caso pues ya no tenemos cóndilos y tenemos la ausencia de los ligamentos colaterales. Lo único que tenemos respetado en el tipo 3 es el aparato extensor. En este tipo de defectos debemos de utilizar a fuerzas una prótesis en bisagra. Ahora vamos un poquito a los defectos acetabulares. Es una tomografía en la cual vemos que no tenemos la zona medial, no tenemos la pared anterior. Tenemos muy pocas posibilidades de colocar un implante en esta zona. Podemos utilizar un anillo de Schneider con fijación en el isquio y pues las dos alas para crear un semililiaco. Tenemos un poco de muro posterior, pared posterior, y la cual podemos anclar nuestros puntos en el anillo. Volvemos otra vez a la rodilla y hablamos del acetábulo. Podemos utilizar muchas clasificaciones para las pérdidas óseas acetabulares. La más común es la clasificación de Papasos. Esta se divide igual en 1, 2, 3, 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C y 4. En la 1
existe una pérdida periférica de menos del 80%, puede utilizarse sin ningún problema. Una copa primaria. En el tipo 2 también puede utilizarse, son pérdidas segmentarias, igual, no tenemos datos de inestabilidad del implante, también puede utilizarse una copa primaria. En el tipo 3 podemos utilizar diferentes sistemas, podemos utilizar anillos, en este caso puede ser un anillo Müller, o puede utilizarse una técnica que es la técnica de la megacopa, o la copa Jumbo, la vamos a ver a seguir. En el tipo 4 son disrupciones muy grandes, debemos de tomar en cuenta de que no solamente está alterado, no solamente tenemos pérdidas óseas, sino también existe una inestabilidad. Entonces se pueden utilizar placas de reconstrucción, se puede colocar un anillo de Schneider, pero debemos realizar la colocación de injerto a fuerza en esta zona, porque si no la inestabilidad va a producir un aflojamiento del implante, ya sea a corto o mediano plazo. En fémur también tenemos pues, la misma clasificación, la clasificación de Paprosky. En las tipo 1 está respetado el hueso metafisario, no tenemos problemas ahí, entonces puede utilizarse también sin ningún problema una prótesis primaria. En la tipo 2 tenemos pérdida a nivel metafisario, pero todavía tenemos las corticales completas. En esta zona puede aplicarse una prótesis primaria con cemento o una prótesis de revisión. En la tipo 3A ya existe la pérdida metafisaria a 4 centímetros de la diáfisis. En esta, a fuerzas, tiene que ser una prótesis de fijación diafisaria, una banda. Tenemos muy poco stock a nivel de Litzbo, que es donde nos vamos a fijar. En la tipo 3B está en disyuntiva. Puede utilizarse una prótesis diafisaria, pero debemos tener un cuidado muy importante en el rimado para que tengamos por lo menos los 4 a 6 centímetros de fijación a nivel de la zona distal del istmo. Y en las pérdidas tipo 4 debemos utilizar ya sea componentes protésicos tumorales, porque ya no tenemos fijación en ninguna parte, ni siquiera en metáfisis proximal ni en diáfisis. Bueno, entonces el tratamiento definitivo pues es variado, tiene que ser individualizado, no podemos dar una receta exclusiva para un solo tipo de paciente. Y pues las opciones que tenemos son posterior al de descodificación, la colocación de una prótesis de revisión, ya sea primaria o una prótesis de revisión con vástagos, incluso de bisagra o tumoral, en el caso de la rodilla. La colocación de espaciadores anatómicos, cuando vemos que a pesar de todo lo que hicimos, existen datos de persistencia de la infección. Y en los casos en los cuales no tenemos adecuadas estructuras ligamentarias, estructuras óseas, pues recurrimos a la prótesis de rodilla en el caso, o a las artroplasias de resección en la cadera. Las últimas dos opciones son los casos en los cuales además tenemos otros problemas con el paciente. El paciente está presentando un catabolismo incrementado y el paciente puede presentar complicaciones, sepsis o choques hipovolémicos, un choque séptico, en los cuales debemos realizar tratamientos casi de rescate de la vida del paciente, en los cuales debemos sacrificar la articulación. Pueden ser amputaciones supracondiles en el caso de las infecciones de rodilla y desarticulaciones en el caso de las caderas. Complicaciones, pues no es fácil hacer este tipo de tratamientos y estamos llenos de complicaciones. Si las primarias tienen complicaciones, cualquier tipo de cirugía de rescate siempre va a tener una mayor posibilidad de complicación. Estas son reportadas en diferentes estadísticas, pero es aproximadamente entre 3 a 9 veces la incidencia de complicaciones con relación a las primarias. Y tenemos lesiones vasculares, lesiones nerviosas, tromboembolías pulmonares, persistencia de la infección a pesar de todos los tratamientos que se hayan realizado, fracturas periprotésicas. Debemos de recordar que los pacientes presentan un stock óseo limitado y además muchos de estos pacientes, por el dolor que tienen, presentan una osteopenia por desuso. Entonces la presencia de una fractura periprotésica siempre está presente. Luxaciones protésicas en el caso de las caderas, debido a la pérdida de los glúteos, no tenemos un componente abductor que nos ayude, la balanza de Powers está alterada, por lo tanto las luxaciones protésicas están descritas entre 6 a 9 veces la incidencia con relación a las primarias. Y otras complicaciones como las fallas orgánicas múltiples, muertes y otro tipo de lesiones. Bueno, aquí nada más vamos a presentar dos casitos para ver qué tipo de opciones se pueden tener. Esta era una paciente femenina de aproximadamente 65 años de edad. No tenía diabetes, no tenía presión alta, no tenía enfermedades concomitantes. Se le colocó una prótesis primaria en el 2000,
fue el 2008 aproximadamente. Fue un componente no cementado, un componente RM en la parte de arriba, y en la parte de abajo era un componente SLA cementado. La paciente empezó con dolor. Después de 3 a 6 meses empezó con fístula. El médico que la trató pues dijo, pero puede caminar, puede movilizarse, y efectivamente la paciente lo podía hacer. Se realizó un tratamiento quirúrgico, un tratamiento conservador con antibiótico terapia prolongada, y posterior a 2 años pues, llega hacia el servicio. Técnicamente tiene algunos detalles. Podemos observar la implantación del cemento. Normalmente debe ser de 1.5 tal vez 2 centímetros por debajo de la punta. Aquí tenemos más de 4 centímetros. Y a pesar de que la paciente tiene aproximadamente 1 año y medio, 2 años con la colocación del implante, no observamos grandes datos de interfase, ni a nivel, tal vez aquí a nivel implante cemento, pero a nivel de cemento hueso no tenemos grandes datos de interfase. Lo que sí observamos son zonas de esclerosis a nivel atrofante mayor, y esta es la zona donde la paciente presenta una fístula. Bueno, pues hacemos el tratamiento. Realizamos el tratamiento quirúrgico, retiro y la colocación de un implante. Debido a que la paciente presentaba macroscópicamente una gran cantidad de tejido infectado, se hace un debridamiento del mismo, pero se decide no colocar directamente la colocación de los implantes de revisión, y se colocó un espaciador anatómico pues, realizado con lo que tenemos, unos Steinmann y un par de cemento de 40 gramos. Se realiza la colocación del mismo. Se trata de emular el ángulo cérvico de bisagra, aproximadamente 140 gramos, y la colocación del implante. La paciente permanece con el implante, con el espaciador, aproximadamente 6 meses, y posteriormente se realiza el tratamiento quirúrgico definitivo. Desafortunadamente, la cantidad, para sacar el cemento que tenía el paciente, que llegaba prácticamente hasta el mismo, tuvo que realizarse una osteotomía tipo Wagner. Entonces, toda la cortical lateral estaba devascularizada y se retiró. Podemos observar aquí como la cortical lateral pues, está ahí sustituido por cemento. Entonces, debemos de realizar una colocación de un componente diafisario, un poquito largo. Se coloca un cerclaje preventivo porque nada más tenemos esta zona de istmo, que es 5 centímetros para la colocación del implante definitivo. Y pues colocamos el implante. La colocación del implante, no tenemos cortical lateral acá, son los 4 centímetros, y utilizamos arriba la técnica de la megacopa. La paciente también tenía defectos acetabulares, entonces para lograr una fijación primaria, logramos una fijación con una copa 10 milímetros mayor a la copa primaria colocada, y para esto debemos de sacrificar el fondo acetabular. La paciente logra una adecuada estabilidad tanto a nivel acetabular como a nivel femoral. Afortunadamente ahorita tiene 1 año y medio y pues, no tiene problemas, no tiene residuo de la infección. Eso no significa que hayamos triunfado, simplemente que en estos 2 años pues, todavía no se ha reactivado la infección, afortunadamente. ¿Y apoya? ¿Apoya? Completamente. Sin cortical lateral. Es que el apoyo en esta es el istmo puro, aquí tenemos 4 centímetros. El apoyo ya no lo tenemos acá en metáfisis, sino exclusivamente en istmo, en la zona distal del istmo. Por eso fue el cerclaje preventivo. Ya si no teníamos el cerclaje, teníamos mucho más. Muy largo. Sí. Un apoyo mínimo, biomecánicamente eso se tornaría con un apoyo completo. Ella está apoyando completamente. No tengo el video, pero la paciente está apoyando completamente. Este es otro caso, una paciente que tuvo infección peripatésica, se le colocó un espaciador igual, exclusivamente de cemento. El problema con ella es que tuvo el espaciador aproximadamente 2 años y medio. Secundario a esto, pues el aparato extensor está muy hipotrófico, podemos ver que la patela está extremadamente ascendida, y tenemos pérdidas óseas, tanto a nivel femoral como a nivel tibial. Se realiza la colocación de una prótesis de bisagra. A pesar de la colocación de la prótesis de bisagra, tenemos radiológicamente un problema. Tenemos una patela elevada. Es muy raro que se presente una patela elevada, normalmente se presentan patelas bajas, pero secundario a que el paciente estuvo con el espaciador un tiempo muy prolongado, 2 años, la paciente presenta biomecánicamente el problema de la patela alta. Afortunadamente la paciente igual lleva 1 año y medio
sin molestias. Ella sí utiliza un bastón para caminar, tiene una flexión limitada, una flexión de aproximadamente 60 a 65 grados, pero logra realizar sus actividades diarias. Bueno, no todos los casos pues, pueden presentarse así. Hay casos en los cuales tenemos una destrucción tanto a nivel acetabular como a nivel femoral, en los cuales no podemos realizar ningún tipo de rescate, terminamos en una tropecia de resección. Y en el caso de la rodilla, lo mismo. A veces no tenemos suficiente cobertura cutánea o tenemos problemas a nivel del aparato extensor, en los cuales tenemos que realizar tratamientos un poco más agresivos, que son la artrodesis. Son diferentes sistemas de artrodesis, bueno, diferentes sistemas de fijación de la artrodesis. Podemos utilizar un clavo que se coloca desde el nivel femoral hasta la tibia, protegido con un fijador externo y pues, los diferentes tipos de fijadores que tenemos. Lo mismo, pues nada más para contar las posibles complicaciones que puede presentar el paciente en todo este tramo. Y otro tipo de complicaciones, las fracturas pericutésicas. Esta paciente tiene una fractura pericutésica, se intentó retirar el implante y secundaria a la osteopenia por desuso, pues no solo tiene ahora una infección pericutésica, sino tiene una fractura pericutésica. Otro tipo de pacientes, hay de todos los pacientes. Hay pacientes que tienen un poco de agresividad. Y esta paciente tiene artritis reumatoide. Ella observó que se veía algo en la rodilla, pero no le prestó mucha importancia y continuó con sus actividades. Ella simplemente no apoya y llega al servicio en estas condiciones. El espaciador fue colocado después de 6 meses y entonces el espaciador prácticamente se está saliendo. Igual en esta paciente no tenemos stock óseo adecuado, tiene persistencia de la infección, tenía persistencia del exudado, se realiza el retiro de los implantes y la artrodesis de la rodilla. Entonces el pronóstico de los pacientes con infección pericutésica en general no es muy favorable, pero pues debemos de tratar de hacer lo más posible para tratar de rescatarlos y tratar de que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida de una u otra manera. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta qué tiempo? Bueno, es sabido, pues, con estos pacientes casi se casa uno, ¿no? Prácticamente, porque les tienes que dar seguimiento después desinfectado, pero en tu experiencia, ¿a qué tiempo más o menos reciban las infecciones en un implante primario? Puede ser variable, obviamente, ¿no? Supongo. Sí. Pero, digamos, a veces puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año, 4 años. Bueno, esa es la literatura, por eso te preguntaba qué has visto. La receta es variable. Uno de los factores que estamos analizando, y de hecho estamos haciendo un trabajo para eliminar, es con relación a la diabetes mellitus de las infecciones pericutésicas. No necesariamente la diabetes mellitus como tal, pero la diabetes mellitus mal controlada. Tenemos pacientes que tienen una diabetes mal controlada en los cuales se les hizo el tratamiento, si quieren, el estándar de oro, se les hace debridamiento, sus calificaciones, la colocación del espaciador, el paciente se encuentra muy bien con el espaciador, pasa 6 meses, se le coloca la prótesis de revisión, a la semana el paciente se siente muy feliz, quiere hacer sus actividades, se le retiran los puntos y a la semana empieza nuevamente con el exudado. Acude y la glicemia por las nubes. Se rehace, afortunadamente esos pacientes tenían la posibilidad de realizarse la hemoglobina glicosilada, pues obviamente fuera de lo normal, entonces estos pacientes no tienen buen control de la glicemia. Esta es una de las causas por las cuales estos presentan una recidiva temprana. Otra de las causas es, obviamente, la antibioticoterapia que debe utilizarse con estos pacientes. Si se realiza una prótesis de revisión o algún tipo de tratamiento quirúrgico con este paciente, de preferencia debe realizarse un tratamiento antibiótico. Está recomendado aproximadamente 12 semanas de antibioticoterapia para disminuir lo mejor que se pueda las posibilidades de reinfección. Y retirando esto, a veces puede presentarse incluso antes de las 12 semanas, dependiendo del organismo. La recidiva es variable, es aproximadamente al mes de no recibir tratamiento alguno, ahí es cuando se da. Al mes que ya no tiene ningún tipo de tratamiento antibiótico y están realizando sus actividades, si logran pasar ese mesecito, la mayoría les va bastante bien. Si empiezan con algún tipo de problema todavía, rojo, caliente, exudado, tal vez todavía existe la resistencia. Digo, el tema es muy amplio, ¿no? Y sí, definitivamente no se acaba, ¿no? Entonces, casi con ellos.
Yo, por ejemplo, puede ser otro tema de plática, no sobre la antibiótico-terapia con ese tipo de pacientes, de acuerdo al tipo de germen aislado, ¿verdad? ¿Qué tiempo? Son 12 semanas en estándar más o menos que se dan las guías de infecciones periprotésicas, pero ¿hasta cuándo tú definitivamente vas a determinar la supresión del antibiótico? Pues, como dice, hay incluso algunas definiciones en las cuales se piensa que una infección periprotésica debe ser tratada como una osteomielitis. El paciente puede recidivar en cualquier momento. Y eso iba, una de las complicaciones, yo creo que terminales de estas infecciones periprotésicas es precisamente la afección del hueso, ¿verdad?, con la infiltración de la bacteria, es decir, terminar precisamente en una osteomielitis. Creo que sería Sí, en lo último, hay pacientes en los cuales se hacen los tratamientos más agresivos, bueno, excepto la amputación y la desarticulación. Se les realiza la artrodesis, se realiza el Gilbeston, y el paciente 2-3 meses después continúa con el sudor, a pesar del retiro de las implantes. Sí, Oye, más señores, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia de todo esto? ¿Hasta qué punto, digo, yo sé que es difícil porque entran en juego todos los factores propios del paciente, pero hablabas del mes, ¿no? Del mes de que ya no tuvo antibiótico. Depende de la severidad de la infección, del problema que se trató, etcétera. Pero ¿en qué momento tú podrías, entre comillas, dar de alta a un paciente? ¿Después del mes? ¿Después de los 2 meses? ¿Es recomendable hacer un control de laboratorio o radiográfico a los 6? No sé, a largo plazo, digamos. Esto es en agudo y el tratamiento, pero a largo plazo, ¿qué es lo que sugerirías? Bueno, ya con el paciente realizando su tratamiento quirúrgico definitivo, obviamente que no sea amputación o desarticulación, se les hace el seguimiento, se les trata de dar la antibiótico-terapia por vía oral aproximadamente 3 meses. Posterior a esto, se los cita cada mes durante 6 meses, cada 3 meses durante los siguientes 6 meses y ya posteriormente se los está citando al año. Algunos pacientes simplemente se sienten tan bien que no regresan, y hay otros que obviamente pues, probablemente fallezcan y tampoco regresan, pero el paciente que regresa es el paciente que estamos viendo nuevamente como una recidiva de la infección. Hay diferentes esquemas. Hay algunos esquemas en los cuales lo ideal es tomar los laboratorios que habíamos mostrado de forma seriada. Una biometría hemática, un BCG-PCR, cada 2 meses para determinar la curva. Y se realizan unas gráficas en las cuales se ve cómo la curva va disminuyendo. Allí, ya que se tenga una disminución, un plató de las curvas esté estable aproximadamente durante 3 meses, se puede realizar la colocación de los implantes. Estas deben de mantenerse así durante los próximos 6 meses. Por ejemplo, luego hay pruebas ultrasensibles, ¿no? Que finalmente se piden en los laboratorios como la proteína C activa ultrasensible, que bueno, finalmente son nada más unos parámetros, pero no son precisamente dignas del proceso, porque el mismo proceso inflamatorio te puede dar una falsa positiva, ¿no? Exactamente. Debemos de recordar que ninguna de estas es 100% sensible o 100% específica para la infección. Nos puede confundir con una infección. El mismo hecho de un tratamiento quirúrgico va a elevar todo esto. El paciente realiza un tratamiento quirúrgico que sea una apófisis primaria y la leucocitosis, la BCG y la PCR al día siguiente hasta ¿Algo más, señores? No, pues los esperamos la semana que entra para darle continuidad a esta serie de pláticas del servicio de ROA. Bueno, el tema por definir, pero es relacionado también al servicio de cefalotros y bueno, los cambios articulares. Muchas gracias a todos por estar y muchas gracias. Muy bien, Pablito. Vámonos.